Hola mis queridos hermanos, un saludo a todos. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición, tu sabiduría, para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lección tiene como título Conociendo a Dios, y el texto que debemos de memorizar lo encontramos en Juan capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muy bien, la lectura que debemos de aprender es muy importante. Será el centro del estudio de esta semana. Y es que la vida eterna es conocer a Dios. En esta semana vamos a estudiar atributos que nos dicen a nosotros cuál es el carácter de Dios. En la introducción dice que puesto que humanamente es imposible describir de manera adecuada, veremos qué dice la Biblia acerca de él, aunque nunca dejaremos de aprender acerca del maravilloso carácter de Dios. Ella dice, la autora de la lección, oremos para que a medida que vamos estudiando esta lección, nuestra comprensión del amor de Dios se profundicen y así podamos desear más y más conocerlo, pero también reflejar su amor a aquellos que no lo conocen. También en la introducción se nos decía que el mundo está dejando de conocer este carácter y también, como ha pasado en la antigüedad, su carácter ha sido distorsionado. Por lo tanto, esta lección nos va a ayudar dentro de nuestra esfera terrenal a poder entender el carácter santo, misericordioso, justo, omnipotente, omnipresente y bueno, tantos atributos que podemos agregar, pero estudiaremos los más importantes. ¿Cuáles serán los más importantes? Todo es importante, pero estudiaremos algunos de ellos. Así que nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título una percepción más clara acerca de Dios. Y aquí en este día la lección nos habla de muchos atributos de Dios: su omnisciencia, su justicia, su misericordia, su bondad, paciencia, su sabiduría, su gracia, su perdón, su voluntad, su poder para vencer la muerte, su realeza, su naturaleza eterna y muchas características que nos dan abundante, dice aquí, razones para que tú y yo podamos amarlo y tener una relación muy estrecha con él. Y aquí nos dice la autora de esta lección de la escuela sabática que cuanto más conozcamos a Dios, más lo amaremos y desearemos tener una relación estrecha y duradera con él. La Biblia nos dice que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla acerca del único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero ha hecho todo lo posible para que podamos conocerlo y envió a su Hijo amado para que pudiera dar a conocer el carácter de Dios. En la lección se nos pide que leamos Génesis capítulo 3,
versículo del 1 al 5. Uno de los pasajes más terribles, pero más conocido por los cristianos, la entrada del pecado en este mundo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde este versículo vemos que Satanás fue el primero que puso duda del carácter de Dios. Lo presenta como un Dios mentiroso, un Dios que quería ocultarle la verdad a nuestros primeros padres. Dice aquí, Lucifer fue el primero en dudar del carácter de Dios. Esas dudas desembocaron en la mayor batalla de la historia del universo. Dice, desde entonces, y hay una cita, el espíritu de profecía pequeña, Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que le impedirán obtener el conocimiento de Dios. Y dice aquí, a Satanás no le preocupa qué imagen tengamos de Dios, sea el panteísmo, el deísmo, siempre y cuando no sea la imagen correcta. Y otra pequeña cita del espíritu de profecía en este día dice lo siguiente: en última instancia, el mensaje de Satanás a Eva fue este. Viene la cita: Dios te oculta información, no quiere lo mejor para ti. Y aquí en la parte final de este estudio nos dice que desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley, presentar a un Dios injusto. Sin embargo, en esta lección veremos que uno de esos atributos de Dios es su justicia. ¿Cómo sería que nuestro Dios no fuera justo? Un Dios omnipotente, todopoderoso, pero que no tuviera justicia, sería algo muy terrible. Pero vamos a seguir estudiando en esta lección acerca de algunos de estos atributos del Señor. Nos vamos entonces al día lunes. El día lunes tiene como título Dios es santo. Leemos el pasaje principal o uno de los pasajes que estaba en la lección. Está en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien, este pasaje nos dice que Dios vive en las alturas y en la santidad. Él es un Dios santo. La palabra santo significa apartado. En este caso, Dios es apartado completamente del mal. No hay maldad en Él. Es 100% santo. A nosotros nos cuesta entender esto. La lección nos dice que no hablamos mucho de santidad o no utilizamos mucho esta palabra porque hay muchas
o muy pocas cosas santas alrededor nuestro. El sábado es santo, al igual que Dios, pero nuestra vida cotidiana, dice, carece de santidad. Sin embargo, nosotros en el mensaje de este día podemos confiar que Dios realmente es un Dios santo. No hay maldad en Él. No hay malos pensamientos ni intenciones. Podemos confiar plenamente en que así como es santo, apartado del mal, Dios es justo también. Y la lección decía que nos imaginemos otros atributos de Dios, como ya mencionamos, la omnipotencia, la omnisapiencia. Mis queridos hermanos, sin santidad, dice la lección, tuviéramos terror de un Dios así. Sin embargo, gracias a Dios, Él realmente es un Dios apartado del mal. Y nosotros debemos creer esto, mis queridos hermanos. No hay maldad en el Señor. Nosotros, como dije, a veces pues tenemos dificultades porque somos malos y perversos. Nos apartamos del mal, pero como decía la lección de la semana pasada, ¿verdad? El mensaje a la Odisea. A veces somos orgullosos y tenemos grandes dificultades para mantenernos siempre en comunión con Dios. Dudamos porque hay tanta maldad alrededor. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que nuestro Señor es un Dios santo. Decía aquí que cuando los profetas como Isaías, Moisés, Ezequiel, Daniel se encontraron con una visión del Señor, caían como muertos. Elena G. de White dice que los ángeles nunca dejan de decir santo, 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 y se tapan el rostro no por temor, sino por la santidad, la bondad de Dios. Así que tú y yo podemos estar completamente seguros que creemos en un Dios apartado completamente del mal. Nos vamos al día martes, que tiene como título Dios es amor. Cuando doy un estudio bíblico y tengo una madre a la cual está escuchándolo, yo siempre le hago una historia. Le digo que nos imaginemos que ha llegado una guerra y el enemigo nos ha atrapado. Y entonces el coronel ha decidido que todos nosotros seamos asesinados, fusilados, tenemos que perder la vida. Pero de repente este general mira a esa madre que tiene 4 hijos y entonces le dice: tenemos una solución para que todos los que están aquí detenidos, los miembros de esta comunidad, no sean fusilados. Usted, señora, que es la mamá de 4 hijos, deme uno de sus hijos para que él muera en lugar de los demás. Y entonces yo le pregunto a la hermana que estudia la Biblia, hermana, ¿cuál de sus hijos me daría usted para poder salvar a esta comunidad de que perezca en manos de estos soldados enemigos? ¿El más pequeño, el del medio, el que sigue, el más grande? Todavía no he encontrado a ninguna madre que diga doy este o el otro. Dice no lo doy. Yo le pregunto, pero señora, vamos a morir todos nosotros solo con que usted dé un hijo. Dice no lo doy. Si el general quiere, yo muero por mi hijo, pero no lo doy. En este caso, hermana, tendremos que morir todos. Ella dice moriremos todos. Dios es amor. Esa es la diferencia entre nosotros y el Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos entender esto. No podemos explicarlo. El amor de Dios será estudio por la eternidad.
pero puedo garantizarte en esta hora que Dios te ama con todo su corazón, que Dios ama a esta humanidad y que envió a su Hijo para que Él fuera propiciación por nosotros, para que tú y yo podamos ser salvos. Leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí en esta declaración de Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es su esencia. Él no solo tiene, Él es amor. Y mi querido hermano, aunque tratemos, como yo dije, de explicar esto, no podemos, porque el Señor manifestó su amor en Cristo Jesús, su Hijo. Él sí estuvo dispuesto a entregar su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, para ofrecérnoslas gratuitamente. Él murió por nosotros. Esta palabra, dice la lección, es la palabra que más usamos o que más utilizan los cristianos para describir el carácter de Dios. Y bajo este conocimiento, bajo lo que estamos aprendiendo, debemos entender que todo lo que está en la Biblia, todo lo que Dios hace, lo hace por amor a nosotros. Hay cosas que no podemos entender, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 28, que todas las cosas a los que aman a Dios de acuerdo a su propósito nos ayudan a bien. Hay unas difíciles, pero cuando nosotros entendemos que Dios es amor y que Él quiere el bien para nosotros, debemos de confiar que el Señor realmente nos ama de verdad. Ese es el carácter de nuestro Dios. Hay una cita que me gusta mucho, que está en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, cuando esto termine y acaben todas estas guerras y todas estas cosas malas que pasan en el mundo, todas estas enfermedades. Hay millones de oraciones que suben al cielo, reclamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? Los ateos dicen: si Dios es amor, ¿por qué permite esto y lo otro? Pero, mis queridos hermanos, esta cita dice lo siguiente, es una cita maravillosa. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Cuando todo esto se acabe, dice esa cita, que todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios
es amor. El apóstol Pablo en 1 de Romanos capítulo 13 dice que se acabarán las profecías, todo se acabará, pero nunca se acabará el amor. Qué amor tan grande tuvo Dios al permitir que su Hijo se encarnara y viniera a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Qué gran amor. Debemos meditar en esto en este día, pasar tiempo pensando en el amor del Señor. Y no importa qué situación estemos pasando, si somos cristianos, si creemos en Él, no dudemos que el Señor nos ama y que hay cosas que suceden, pero que algún día veremos, como dice la sierva de Dios, que donde hubo tanta tristeza y tanto dolor, Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios es amor. Nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Dios y la creación. Leemos dos pasajes que están en Génesis capítulo 1 versículo 1 y en Génesis capítulo 2 y versículo número 7. Leemos lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En estos dos pasajes el autor trata de enseñarnos que hay dos palabras hebreas que se usan en los relatos de la creación. En el capítulo 1 hay un relato y en el capítulo 2 hay otro relato. En el capítulo 1 se usa la palabra Elohim. Esta palabra es utilizada también para los dioses falsos, inclusive se aplica a líderes del pueblo en ciertos pasajes. Pero cuando se aplica aquí Elohim a Dios, está relacionado con la creación. Dios tiene poder. Es ese Elohim, el Dios todopoderoso, simplemente habla y existe. Pero después, en Génesis capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 2 en general, se usa la palabra Yahweh, que son las 4 letras del tetragamatrón, que fue el nombre que en Génesis 3:14 le revela a Moisés. Este es el nombre de tantos que tiene, pero este nombre es un nombre personal. Y Moisés utiliza este nombre cuando el Elohim Todopoderoso ahora se arrodilla para formar. Tenemos que imaginarnos, dice la lección, que Dios tuvo que formar ese muñeco de barro y después Yahweh sopla el aliento de vida. Estas dos palabras nos dicen que Dios es omnipotente, todopoderoso, pero que también es un Dios que quiere tener una relación con el ser humano. Y luego se nos manda a leer muchos pasajes en el libro de Job, capítulo 36, los versículos 24 al 33, el capítulo 37, capítulo 38 y 39. Estos pasajes hablan en primer lugar de cómo Elijú describe algunos de los atributos poderosos de Dios relacionados con su creación. Y en el capítulo 38 y 39, Dios habla ahora con Job y le hace algunas preguntas que hasta el día de hoy la ciencia no ha podido responder. Dios es inmanente. Él es un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo Él ama a su creación, nos ama a nosotros. Dios realmente no solamente es el creador de todas las cosas, sino que Él es el sustentador. Nada
de lo que ocurre en este mundo. Nada, mis queridos hermanos, pasa simplemente por pasar. Cada día que nosotros pasamos, le debemos la vida a nuestro Dios. Él cuida de este mundo, a pesar de tantas dificultades, problemas y tanta ingratitud en reconocer a nuestro Dios como el creador del universo. Dios realmente sustenta, Él creó con su palabra, pero al mismo tiempo quiere estar muy cerca de nosotros, como dijo el apóstol San Pablo, ¿verdad? Para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mi querido hermano, en Cristo, en Dios, vivimos cada día. Él cuida a su creación y eso nos incluye a nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo. ¿Cómo será, verdad, cuando estemos con Él por la eternidad? Como con esa cita que estuvo en el día de ayer, toda la creación declare que Dios, mis queridos hermanos, es amor. Muy bien, nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título Emmanuel, Dios con nosotros. Leemos dos pasajes para este día. El primero está en Mateo 1, versículo 23, y el otro está en Mateo capítulo 28, versículo número 20. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos dos pasajes, el primero anunciaba el nacimiento de Cristo de una virgen y el nombre que se le iba a dar, que era Emmanuel. Dios iba a estar con nosotros. El Señor había dicho a los judíos en el libro de Éxodo capítulo 8 y versículo 25: hazme un santuario, o has de hacerme un santuario, y habitaré en medio de vosotros. Cristo vino y puso su tienda aquí con nosotros. Se encarnó. El Hijo de Dios, que era Dios, vino a morar con nosotros. Y el segundo pasaje nos dice que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre me ha gustado cómo Mateo, Marcos, Lucas, Juan presentan el Evangelio. Todos creen en Cristo. Todos llegaron a la conclusión que el Señor Jesús era Dios. Pero Mateo, que era un judío, dice aquí, lo presenta como el Mesías, que por mucho tiempo había sido esperado y que al venir cumplió la profecía. Marcos, contemplamos lo que él nos ha escrito a un Jesús, a un Mesías activo y que se sacrificaba por aquellos que él había venido a buscar, incluyendo a los gentiles. Lucas nos dejó su fidedigno testimonio acerca de su perfecta humanidad y compasión. Y sabemos que Juan presenta a Cristo como el Dios que se encarnó, y aquel verbo fue hecho carne. Mi querido hermano, realmente Dios nos ama a nosotros. Y en esta lección se ha tratado de presentar
el carácter de Dios. Por lo menos hemos aprendido que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que mostró ese amor enviando a su Hijo para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y aquí me gusta cómo termina esta lección en esta semana. Dios merece nuestra alabanza por ser quien es y por lo que ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Dice aquí, dedica tiempo a ofrecer una oración de alabanza a Dios por ser quien es. Sé específico al expresar lo que la Biblia dice sobre Él. De este modo puedes orar así: gracias, Dios, por ser, y sigues la oración. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios? No solamente por esos momentos de bonanza, sino cuando viene la tribulación, la prueba, porque Él nos sustenta, porque debemos estar seguros. Hay muchas personas que predican muchas cosas extrañas y yo no ando preocupado por nada, porque aunque vengan momentos difíciles en el tiempo del fin, yo siempre le digo a estas personas: Dios ha prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dice hasta un adverbio de tiempo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Yo sé que mi Señor estará conmigo hasta mis últimos días. Mi querido hermano, no sé qué dificultad estás pasando, pero este Dios bueno, que quiere solamente el bien para ti, está a tu disposición. Solamente necesitamos, para poder conocerlo, pasar tiempo con Él. Si alguien te preguntara acerca de mi carácter y te preguntara cómo soy yo, para poder describirme, tendría que conocerme. No podemos dar a conocer el carácter de Dios si no lo conocemos a Él. Que Dios te ayude a ti y a mí para que, como decía la lección, después de tratar de estudiar algunas cositas, nosotros podamos desear conocerle, estar con Él, vivir con Él y apresurar su pronta venida, a dar a conocer a otros ese carácter que tú y yo conocemos de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.